Bueno, muy bien. Vamos a hablar de fisiología renal. En la clase de hoy solamente nos vamos a abordar solamente lo que es filtración. Y lo que es reabsorción y secreción y mecanismo de contracorriente, que son los temas que abarca la fisiología renal, lo vamos a ver en el día miércoles. Espera que estoy pasando una clase que no corresponde. Ahora sí. ¿Ven? Sí, se ve salir. Perfecto. Estos son los objetivos. Primero vamos a hablar de la estructura funcional de la nefrona, que es la estructura histológica y las características anatómicas. Y después vamos a hablar de cómo se regula la llegada de sangre a nivel del riñón y los procesos involucrados en la formación de orina, y después hablar un poco de las pruebas funcionales. Esos son los contenidos entre hoy y la semana que viene. Bueno. El miércoles. Perdón, el miércoles, sí, el miércoles. Estamos un poco mal de la cabeza. Vamos a hablar, ¿cuáles son las funciones del riñón? Cuando uno habla de función de riñón, parece que la única función que tuviera es la de formación de orina. Sin embargo, ustedes en el transcurso del cuatrimestre anterior y este cuatrimestre han visto muchas funciones relacionadas con el riñón. Primero, la excreción de desechos, como el amoníaco, la urea, la creatinina, la bilirrubina, el ácido úrico y algunos fármacos. También de sustancias extrañas y de hormonas. Por ejemplo, los fármacos y las toxinas son sustancias extrañas. A través de un líquido que es la orina, que hace de medio para eliminar todos estos desechos. Pero como el riñón forma orina, que es un líquido, también facilita al regular el volumen plasmático, el volumen de líquido extracelular y especialmente el volumen plasmático, aumentando o disminuyendo la cantidad de orina, la cantidad de líquido que eliminamos. Y esa orina tiene distintos solutos, en los cuales están los iones. Y los iones más importantes del cuerpo son el sodio, el potasio, el calcio, los fosfatos y el cloro. Estos iones, ustedes saben que participan en las funciones celulares, como la excitación de la neurona, como la contractibilidad del músculo, como reguladores de distintos procesos metabólicos. Por ejemplo, el calcio también interviene en la coagulación. Por lo tanto, es importante que estos iones en el líquido extracelular y en el plasma se mantengan dentro del margen de normalidad, que muchas veces es un margen muy estrecho, como lo han visto con el calcio, lo han visto con el potasio. Por lo tanto, ya sea reabsorbiendo mayor cantidad o aumentando la secreción de estos iones, regula la composición iónica de la sangre y del líquido extracelular. También el riñón puede aumentar la eliminación de hidrogeniones o la eliminación de bicarbonato y de otras sustancias, por lo tanto, participa en la regulación del pH. Como regula el volumen plasmático, puede regular la presión arterial, mantiene la osmolaridad de la sangre. Ustedes ya lo han visto en parte con la función de la hormona antidiurética en la concentración o dilución de la orina. También produce hormonas, por ejemplo, produce la eritropoyetina o factor eritropoyético, que estimula la producción de glóbulos rojos, produce renina, que participa en lo que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también produce la vitamina D3 activa, el calcitriol. Y también participa en la regulación de la glucemia.
de una manera que el riñón puede formar glucosa a partir de la glutamina, del aminoácido glutamina, y también en la reabsorción renal de glucosa a través de un transportador que es el SGLT2. Ahí está. Recuerden la anatomía del riñón, siempre ténganlo presente, están ubicados en la cavidad en realidad por fuera de la cavidad abdominal en la región lumbar, porque cavidad abdominal estrictamente es lo que está dentro de la cavidad peritoneal, está rodeado por el peritoneo. Y además estos riñones en su estructura presentan una corteza y una médula. La unidad anatómico-funcional del riñón es la nefrona. La nefrona está constituida por un corpúsculo llamado corpúsculo de Malpighi, que tiene un ovillo de capilares rodeados por una cápsula que se llama cápsula de Bowman, y una serie de túbulos. El contorneado proximal es el que le sigue al corpúsculo de Malpighi, y después un asa de Henle que puede penetrar a distintas distancias dentro de lo que es la médula renal, el túbulo contorneado distal, y estos desembocan en el denominado túbulo colector. Tener presente siempre esto. Una característica anatómica, voy a tomar un poco de agua. Una característica anatómica, ahora sí, una característica anatómica importante es que este ovillo de capilares que forman parte del corpúsculo se encuentra entre dos arterias. Una arteria que se llama aferente, que luego se capilariza y los capilares se reagrupan para formar la arteria eferente. Esa arteria eferente va a formar las arteriolas y los capilares peritubulares que van a rodear todo los túbulos renales, todos los túbulos renales, participando activamente en la reabsorción de solutos o en la secreción de solutos a este sistema de túbulos. También recordemos la importancia de estas células que constituyen la mácula densa, que es un receptor y además un órgano secretor de hormonas. Bien, acá también encontramos la mácula densa y las distintas porciones de cada uno de los túbulos. Lo que ven en bueno, el corpúsculo de Malpighi roza el túbulo proximal, el asa de Henle descendente que penetra en la médula, y recordemos que hay nefronas más superficiales y nefronas cuya asa de Henle penetra hasta la profundidad de la médula, y estas se llaman las nefronas justamedulares. Esto es importante retenerlo porque cumplen una función importante en la concentración de orina. El asa de Henle tiene una rama ascendente, que tiene una rama delgada y una rama gruesa, y finalmente se continúa con el túbulo el túbulo contorneado distal, que además, en su última porción, algunos autores lo denominan túbulo de conexión, el que va a desembocar en el túbulo colector. El túbulo colector se dirige de la corteza hacia la médula y desemboca en las cálices, que luego va a desembocar en el corpúsculo de Malpighi. Estas son dos figuras también de las nefronas que son más superficiales y de las justamedulares. Recuerden siempre esta característica de los capilares que acompañan al asa de Henle hasta la profundidad y se denominan vasos rectos, justamente porque tienen este tipo de estructura, a diferencia de las nefronas más superficiales, donde no está morfológicamente no presentan esta característica. Dos palabras sobre la cantidad de sangre que le llega al corazón. Perdón.
yo voy a pasar a otra porque esta es, que le llega al riñón. La irrigación renal, vuelvo a repetir, tiene esta característica de arteria, capilar y arteria. Por lo tanto, los capilares que están dentro del glomérulo tienen una característica completamente diferente a los otros capilares, porque estos capilares son una zona donde la presión hidrostática es mucho mayor que la presión que tienen los otros capilares, por el hecho de ubicarse entre dos arterias. Recuerden que a nivel sistémico hay una arteriola, un capilar y una vénula. En el extremo venoso la presión hidrostática es muy baja porque las vénulas no son vasos de resistencia. Pero acá nosotros tenemos una arteriola aferente, que es un vaso de resistencia, un capilar, y una arteriola eferente, que es un vaso de resistencia, es decir, un vaso que tiene músculo liso y que regula el flujo de acuerdo a la vasodilatación o la vasoconstricción. Y esto es importante recordarlo porque tiene es fundamental para la filtración y luego la reabsorción. La otra característica es que el volumen de sangre que llega al riñón en un minuto corresponde al 20% de la volemia, o del volumen minuto, o del gasto cardíaco. Es decir, que es alrededor de 1000 mililitros minuto. Sin embargo, el riñón solamente pesa 0,5% de la masa corporal. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Es que en un tiempo relativamente corto pasa todo el volumen sanguíneo, o sea, en 5 minutos pasa todo el volumen minuto para ser filtrado. Y durante un día pasa muchas veces, casi 60 veces pasa. Bueno, y acá les he puesto el valor de la presión hidrostática a nivel de los capilares de 60 milímetros de mercurio en la arteriola aferente, perdón. En la arteriola aferente de 60 y en los capilares que rodean a los túbulos, la presión es mucho más baja, 13 milímetros de mercurio. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan del flujo de masa? Cuando hablábamos de intercambio a nivel capilar, que cuando la presión hidrostática es alta a nivel del capilar más cerca de la arteria, se producía una filtración, es decir, salían líquidos con solutos desde el capilar al líquido extracelular. Y en el extremo venoso del capilar, que caía mucho la presión hidrostática, se producía un efecto inverso. El flujo de masa iba en dirección del capilar, eso se llamaba reabsorción. Entonces, si yo tengo a nivel del capilar glomerular una presión hidrostática que rodea entre los 55 y 60 milímetros de mercurio, va a facilitar la filtración. En cambio, una presión hidrostática baja en los capilares que rodean el túbulo va a facilitar el flujo de masa de la reabsorción. La formación de orina tiene tres pasos que se hacen simultáneamente. Un paso es filtrar el plasma en este corpúsculo de Malpighi y el plasma filtrado pasa al sistema de túbulos. El plasma filtrado es selectivo, pero no totalmente selectivo, y en ese filtrado pasan sustancias que es importante reabsorberlas y volverla al plasma, como por ejemplo la glucosa, los aminoácidos, el calcio, el sodio. Entonces, luego de la filtración, el líquido filtrado pasa por los túbulos y se reabsorbe una importante cantidad de solutos y también de agua, como vamos a ver, mucha agua. Y además hay sustancias que son reabsorbidas
pero es importante secretarlas. Y entonces, en las porciones más distales, se secreta distintas sustancias y en el túbulo contorneado proximal también, por ejemplo, los hidrogeniones. Vamos a ir hablando poco a poco. Esto es una introducción al tema. Entonces, la formación de orina que pasemos espera. de tres pasos muy importantes. Un paso es la filtración a nivel de la cápsula, a nivel del corpúsculo de Malpighi, donde una... Esperen, chicos, voy a borrar la grabación de esta diapositiva. ¿Pero con bajar el volumen nomás no alcanza? No sé. Eso. Ahí ese parlantito que tenés a la derecha, abajo, el que está abajo. Ya está. ¿Verdad? ¿Pero las otras diapos no tenés? Creería que no. Uh-huh. Creería, no sé. Si llega a aparecer, lo borro. Bueno, y el mouse da vuelta solo también. Bueno, voy a aprovechar. Nosotros dijimos que hay 3 procesos para la formación de orina, que es la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular. La reabsorción ocurre a nivel del corpúsculo de Malpighi, en los cuales los capilares, por una alta presión a nivel del capilar, comparado con la presión que hay a nivel de la cápsula de Bowman, entonces se produce una filtración que pasa a la cápsula de Bowman y el líquido filtrado después pasa al sistema de túbulos. En el sistema de túbulos se reabsorbe agua junto con solutos y también hay una secreción de distintos solutos a nivel tubular. Bueno, vamos a poner el láser de vuelta. Entonces, acá tenemos la nefrona con su glomérulo, el túbulo y el capilar peritubular. La filtración ocurre a nivel del corpúsculo de Malpighi. La reabsorción es mucho mayor comparada con la secreción, por esto esta flecha es mucho más gruesa. Y por último está la excreción, que es la emisión de orina. No confundir secreción con excreción, porque la excreción es volcar hacia el exterior un fluido. Eso es una excreción y la micción es una excreción de orina. Vamos a hablar de la filtración. Acá estamos esquematizando un proceso de filtración en la cual hay un líquido que tiene una entrada y que tiene una salida y una membrana que tiene poros de distintos tamaños que solamente van a permitir el paso de una sustancia que está disuelta junto con el líquido y otras sustancias no. Entonces el proceso de filtración a nivel del glomérulo tiene características propias y existe lo que se denomina una membrana de filtración. Esa membrana de filtración está compuesta por 3 estructuras que es importante recordar y de la cual habló muy bien Cristian la semana pasada. Una de las estructuras es el endotelio, un endotelio fenestrado que contiene numerosos poros que varían de su tamaño de 70 a 100 micras. Luego tenemos una membrana basal que es gruesa y que tiene en su conjunto una carga eléctrica negativa. Y luego en la membrana visceral o la capa visceral de la cápsula de Bowman tiene unas células muy típicas que se llaman podocitos. Estos podocitos se llaman así porque tienen muchos pies que abrazan el endotelio y la membrana basal
de tal manera que estos pequeños pies, llamados pedicelos, dejan pequeñas ranuras denominadas ranuras o hendiduras de filtración. Entonces, estas, acá lo vemos con microscopio electrónico, y acá también lo vemos en el microscopio electrónico, que vemos lo pequeño que son las hendiduras de filtración. Acá tenemos, son los podocitos, la membrana basal gruesa, si ustedes se fijan acá, y esto es el endotelio, con sus poros. Además, entre los capilares del glomérulo, acá lo vemos en otro corte con los podocitos, encontramos estas células mesangiales que actúan como una especie de diafragma que pueden disminuir o aumentar el flujo a nivel de estos capilares. Y acá también vemos un pequeño corte en donde se ven perfectamente las hendiduras de filtración. Es decir, que una sustancia solamente puede atravesar esta hendidura atravesando también la membrana basal. Por lo tanto, si la membrana basal tiene una carga negativa, va a repeler aquellas partículas que sí podrían atravesar por las hendiduras o por las hendiduras de la membrana de filtración, porque tienen ese tamaño, pero no podrían atravesarlo si tienen carga eléctrica negativa. Entonces, una membrana de filtración con fenestración en 70 a 100 nanómetros, una membrana basal gruesa y hendiduras de filtración que miden alrededor de 10 nanómetros. Bueno, y esta membrana basal tiene una gruesa capa de proteoglicanes y glucoproteínas que le dan esta característica de una carga eléctrica negativa. Entonces, la composición de la membrana de filtración va a determinar qué puede pasar. Va a pasar agua. El agua puede atravesar perfectamente. Van a pasar iones inorgánicos y van a pasar diferentes solutos con peso molecular bajo. Por ejemplo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, la glucosa, los aminoácidos, algunas vitaminas, todo eso va a pasar. Algunos fármacos, todo puede pasar. Proteínas. Y acá las proteínas dependen de su peso molecular. Por ejemplo, las proteínas de peso molecular mayores de 70 Dalton no pasan. Las menores de menor tamaño sí pueden pasar. Por ejemplo, la insulina puede atravesarlo perfectamente porque tiene un peso molecular, tiene un peso molecular de 6.000 Dalton. La hemoglobina también tiene un peso molecular bajo, por lo tanto la hemoglobina y la mioglobina, que son menores de 70 Dalton, pueden atravesarlo. Ahora, la albúmina también tiene un peso molecular menor de 70, pero no la atraviesa porque es repelida por la membrana basal que tiene una carga eléctrica negativa. Entonces, ¿cómo va a estar compuesto el ultrafiltrado? Por agua, por iones, por glucosa, aminoácido, creatinina, ácido úrico, urea y proteínas de bajo peso molecular, por ejemplo, la insulina, o la mioglobina, la hemoglobina. Lo que pasa es que en orina nunca vamos a encontrar hemoglobina, porque la hemoglobina no circula en la sangre como tal. Cuando se destruye un glóbulo rojo, recuerdan que es fagocitado el glóbulo rojo y se separa la porción M de la globina y el M se transforma en bilirrubina. Entonces, hemoglobina no tendríamos que encontrar en la orina y menos mioglobina. ¿Cuándo vamos a encontrar mioglobina o hemoglobina? Cuando hay una lisis, o sea, una destrucción o de músculo importante, por ejemplo, en un accidente y que produce una alteración importante a nivel de la función renal, o en una destrucción importante de glóbulos rojos. Insulina, sí, la insulina en los túbulos es desactivada por una enzima que se llama insulinasa. Bien.
¿Por qué se filtra? Se filtra por una diferencia de presión como en todas partes. Recuerden que nosotros tenemos una serie de capilares entre dos arterias. Y entonces la presión hidrostática, la presión del plasma sobre la pared capilar, la presión hidrostática es una presión alta. Acá sale 55 milímetros de mercurio y en otra diapositiva le he puesto 60 milímetros de mercurio y eso es básicamente el promedio. Esta presión favorece la salida de líquido, o sea, la filtración del plasma hacia los túbulos. Pero hay dos presiones que se oponen a esta salida de líquido. Por un lado, la presión hidrostática, porque acá también hay agua y también ejerce presión, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión que hay entre la parietal y la visceral de la cápsula de Bowman, que es de 15 milímetros de mercurio, mucho más baja que la presión hidrostática. Pero también el plasma tiene proteínas que no son filtradas, que no pueden filtrarse y por lo tanto también tiene una presión coloidosmótica o una presión oncótica que es un poco mayor, es de 30 milímetros de mercurio, que se opone al filtrado. Es decir, nosotros tenemos dos presiones que se oponen al filtrado, la hidrostática de la cápsula y la de las proteínas plasmáticas, la coloidosmótica de 30 miligramos. Y la que favorece la salida es la presión hidrostática. Y al igual que la filtración o el flujo de masa que vimos en los capilares sistémicos, la presión neta de filtración va a depender de la suma algebraica de las presiones que favorecen la salida y de las presiones que impiden la salida. Entonces, la presión neta de filtración es 55 que favorece la salida menos la suma de la presión hidrostática de la cápsula y la presión coloidosmótica que es 45. Entonces 55 menos 45 da una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio, que es la fuerza que provoca la salida de líquido de los glomérulos hacia la cápsula de Bowman. Acá está explicado en inglés, pero es exactamente lo mismo. La presión neta de filtración que favorece la salida de plasma menos proteínas de este líquido de ultrafiltrado hacia los túbulos es de 10 milímetros de mercurio. Entonces, resumiendo, la presión neta de filtración es la que promueve la salida de líquido. Esta filtración se ve favorecida por una presión alta, una presión hidrostática alta en el capilar glomerular y se oponen la coloidosmótica y la hidrostática de la cápsula de Bowman. Y acá les he puesto otros valores porque de acuerdo a los libros tienen distintos valores, pero siempre la presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. ¿Qué se filtra? Y en 24 horas llegamos a una filtración de 180 litros. 180 litros pasan a los túbulos renales en 24 horas, de todas las nefronas. De todas las nefronas. Hay pequeñas diferencias. En la mujer el promedio es 105 mililitros por minuto y en el varón 125 mililitros por minuto. 125 mililitros por minuto por 60 minutos y por 24 horas, lo que nos da un total de 180 litros 24 horas. Ahora nosotros no orinamos 180 litros, gracias a Dios, porque no alcanzaría el agua del mundo ni de todos los mares para poder satisfacer la sed que tenemos. Nosotros orinamos alrededor de 1,5 litros. Y ese 1,5 litros llega a estos niveles porque se ha producido una alta reabsorción de agua y de soluto a nivel tubular. Entonces, resumiendo,
Por minuto, el promedio de filtrado en todas las nefronas es de 125 mililitros en el hombre y 105 mililitros en la mujer. Y en 24 horas, partiendo del valor de 125 mililitros, son 180 litros por día. Filtrado, no orinado. Orinado un día, 1,5 litros. Una preguntita. Yo tengo a nivel de los glomérulos una presión coledosmótica que es alrededor de 30 y se filtra agua, pero no pasan las proteínas. A nivel de la capilar distal, es decir, cuando ya sale del glomérulo, ¿la presión coledosmótica será mayor o menor? Una vez que se ha filtrado agua. Mayor. Y esto es importante porque entonces a nivel de los capilares tubulares yo tengo una presión hidrostática baja y una presión coloidosmótica mayor porque hay mayor concentración de proteínas. Y eso favorece mucho más la reabsorción. Bien. Entonces, solo 1/5 del esto para que lo tengan en cuenta, solo 1/5 del plasma que circula en los riñones se filtra. El total de volumen plasmático que se filtra se llama fracción de filtración. Esos 125 mililitros se llama fracción de filtración comparada con el plasma. Y el volumen de líquido que se filtra por unidad de tiempo se llama tasa de filtración glomerular. Todo esto lo van a ver en los análisis. Ustedes van a ver tasa de filtración glomerular tanto. Voy a pasar esto, porque si no, se nos va a hacer muy larga el día. Bueno, la ventaja de esta tasa de filtración alta es que permite rápidamente eliminar todos los desechos a nivel de los riñones y permite que el plasma se procese varias veces o se filtre varias veces al día. De esta manera se controla de forma rápida y precisa el volumen de líquido corporal y la composición de iones a nivel de los líquidos y de los productos de desecho. Entonces, la tasa de filtración glomerular va a depender, o sea, la cantidad del filtrado glomerular va a depender, primero, de la superficie de filtración, de la extensión del área de esta membrana de filtración. Si yo tengo un daño renal y disminuye la cantidad de nefronas, disminuye el área glomerular disponible y va a alterarse la filtración. Y por otro lado, voy a tener también, tiene relación la permeabilidad de esta membrana de filtración. Hay muchas enfermedades relacionadas con la nutrición, como la diabetes, que alteran la permeabilidad de la membrana de filtración y, por ejemplo, empiezan a aparecer en orina proteínas. Por otro lado, esta tasa de filtración va a depender de la presión neta de filtración. La presión neta de filtración, la presión hidrostática fundamentalmente. Perdón, y esta presión va a depender de la presión arterial. Si aumenta la presión arterial, va a aumentar la presión de filtración y la cantidad de sangre que le llega al riñón. Y esto es lo que le estaba diciendo, esta presión de filtración va a depender de la cantidad de sangre, del flujo renal de sangre, y eso va a depender a su vez, y esto se los digo porque después vamos a ver cómo se regula la filtración, de la resistencia de la arteriola aferente. La resistencia de la arteriola aferente va a depender si el músculo liso de la arteriola está relajado o está contraído, de la vasoconstricción y vasodilatación
de la arteriola aferente y de la resistencia de la arteriola eferente, o sea, si está contraído el músculo liso o no. Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo tengo acá una manguera por el cual fluye agua y yo a la entrada de agua le pongo la mano y cierro la entrada de agua. ¿Qué va a pasar? El flujo de agua después de donde yo obstruí, que estoy imitando una vasoconstricción, va a disminuir, porque yo he disminuido el radio de la arteria. Entonces disminuye el flujo. Supongamos que sea al revés, que yo a la salida yo le opongo resistencia, yo estoy poniendo un impedimento a la salida de sangre y estoy aumentando la presión dentro del capilar. Y la presión arterial también me va a determinar la presión hidrostática. ¿Entienden lo de la arteriola aferente y la arteriola eferente? Creería que sí. Si no, lo vuelvo a explicar. ¿Entendieron, chicos? No sé si están... ¿Están comiendo? ¿Están durmiendo? Sí, bueno, alguien por lo menos dice que sí. Que sí entendió, bueno, supongo. Qué suerte. Entendió. Y acá está el ejemplo. Entonces, yo tengo acá una entrada a los capilares glomerulares, que es la arteria aferente, que yo produzco una reducción del radio de esta arteriola y por lo tanto disminuye el flujo y disminuye la tasa de filtración, ¿no? Disminuye la tasa de filtración. Y acá es lo opuesto. Yo acá estoy produciendo una vasoconstricción en la salida. Yo estoy cerrando la salida y entonces a nivel retrógrado me va a aumentar la presión porque estoy impidiendo la salida y entonces me va a aumentar el flujo me va a aumentar la cantidad de sangre que está en estos capilares y me va a aumentar la filtración glomerular. Entonces, el filtrado glomerular va a depender de la cantidad de sangre que le llega al riñón, de la presión hidrostática del capilar, de la presión arterial sistémica, de la constricción de las arteriolas aferente o eferente, de la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que también puede bajar o puede disminuir, de una obstrucción renal, edema renal, lo vamos a dejar aparte porque son patologías, de la concentración de proteínas plasmáticas. Ya vamos a ver que los cambios en el potasio actúan sobre el filtrado glomerular por la acción de la angiotensina y de la aldosterona, de la permeabilidad de los capilares glomerulares y del área total de filtración efectiva, es decir, la suma de los corpúsculos de Malpighi funcionantes. ¿Cómo se regula la filtración glomerular? Hay mecanismos que son de autorregulación, mecanismos de regulación nerviosa y mecanismos de regulación hormonal. Vamos con los autos de regulación. Hay dos. Un mecanismo que depende del músculo liso de las arteriolas y un mecanismo que depende de la retroalimentación túbulo-glomerular, o sea, la información que el túbulo le da al glomérulo de acuerdo a cómo está circulando el filtrado a nivel de los túbulos. Vamos con el mecanismo miógeno. Si aumenta la distensión de la arteriola aferente, es decir, se produce una vasodilatación en la arteriola aferente, este estiramiento de las paredes del músculo liso
produce una contracción refleja del músculo liso que produce una vasoconstricción, y esto disminuye el flujo glomerular y por lo tanto disminuye la tasa de filtración. Repito, si por X causa hay una distensión, un estiramiento de las paredes de la arteriola aferente, se produce una contracción refleja del músculo liso de esta arteriola, como si fuera un elástico, mayor estiramiento, mayor contracción, y esto disminuye el flujo glomerular. De esta manera, trata de balancear el flujo glomerular. Si aumenta mucho la cantidad de sangre que llega, trata de regularlo. Bien. La retroalimentación túbulo-glomerular es por una llegada de velocidad, de mayor velocidad del cloruro de sodio en la mácula densa. O sea, un tránsito muy rápido de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal y captado por la mácula densa. ¿Qué produce esto? Produce una constricción de la arteriola aferente y de esta manera disminuye el flujo glomerular, ¿no? Para disminuir la filtración. Y ¿por qué esto es importante? Porque un aumento de la velocidad del tránsito no facilita la reabsorción. ¿Cuál es la regulación neural? Un aumento de la actividad simpática, sobre todo a través de la noradrenalina, produce una constricción de la arteriola aferente y esto disminuye el flujo glomerular. La otra regulación es el sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina es cuando disminuye el volumen sanguíneo, se activa este sistema, y este sistema, la renina transforma la angiotensina en angiotensina 1 y luego en la angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a contraer las dos arteriolas, la aferente y la eferente, y de esta manera también va a disminuir el flujo glomerular. Todo esto es para evitar un exceso de filtrado glomerular y un aumento de la pérdida. La única que hace todo lo contrario es el péptido natriurético atrial, que es secretado, recuerden, por el corazón, por la aurícula. Entonces, cuando aumenta el volumen plasmático, la aurícula se distiende y estimula la secreción del péptido natriurético atrial. ¿Qué hace el péptido natriurético atrial? Relaja las células mesangiales que hay entre los capilares y aumenta el flujo glomerular para aumentar la filtración y eliminar más orina. ¿Hasta ahí vamos? Muy bien. Entonces, acá hay distintos ejemplos. Un aumento de la presión arterial va a aumentar la presión hidrostática y por lo tanto va a haber mayor diferencia a favor de la filtración y aumenta la filtración. Una vasoconstricción de la arteriola aferente va a disminuir el flujo y por lo tanto va a disminuir la filtración. Una vasodilatación de la arteriola aferente va a aumentar el flujo y va a aumentar la filtración. Una vasoconstricción de la arteriola eferente va a aumentar la presión hidrostática para atrás y va a aumentar la filtración. Y una vasodilatación de la arteriola eferente va a facilitar la salida y por lo tanto va a disminuir la presión anterior y va a disminuir la filtración. Y esto, bueno, acá es para mostrarle algunas figuras de lo que está pasando. Yo tengo por ejemplo, un aumento de la presión arterial. Entonces hay mayor filtración. Al haber más filtración, hay más líquido circulando y un pasaje mucho más rápido del cloruro de sodio. Y este aumento del pasaje más rápido del cloruro de sodio determina una
vasoconstricción de la arteriola aferente y una disminución de la filtración. Esto ya lo dije. Y era para recordar lo de la hipotensión. La hipotensión va a estimular a los vasoreceptores que van a actuar sobre el simpático, y el simpático va a producir vasoconstricción en las arteriolas, y esto va a aumentar la resistencia, y al aumentar la resistencia disminuye la filtración glomerular y disminuye la excreción de sodio y agua, y al disminuir la excreción de sodio y agua por orina, aumenta el líquido extracelular y aumenta la presión arterial. Ese es un camino. El otro camino, que la activación simpática activa renina, angiotensina 2 y la aldosterona. La angiotensina 2 produce vasoconstricción, y esto disminuye la tasa de filtración, y la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua, y esto hace que aumente la volemia, y al aumentar la volemia aumenta la presión arterial. Y este es un ejemplito del péptido natriurético atrial. Este cuadro ya lo hemos visto. Un aumento del volumen de sangre por X causa produce un estiramiento de las paredes de la aurícula. Esto estimula la liberación del péptido natriurético atrial, que a nivel renal aumenta la tasa de filtrado glomerular, es decir, aumenta el filtrado, disminuye la renina, y además produce un aumento de la excreción de cloruro de sodio. Este aumento de la excreción del sodio fundamentalmente arrastra el cloro y el agua, y por lo tanto se orina más. Bueno, esta es la clase de hoy. Espero no haber sido tan densa. Y esto no es hasta mañana, sino hasta el miércoles. Muy bien. ¿Alguna pregunta?